Hace unos días el Fondo Monetario Internacional sacó las proyecciones o modificó, ajustó las proyecciones de crecimiento para el año 2022. Y la verdad es que en general las cosas van de mal en peor para el mundo occidental. De entrada de Estados Unidos, que bueno, en las iniciales proyecciones del Fondo Monetario Internacional iba a crecer bastante este año. Lo cierto es que se ha venido revisando a la baja la proyección porque bueno, llevan 2 trimestres consecutivos en donde el Producto Interno Bruto de Estados Unidos ha decrecido, ha caído, está realmente en recesión técnica, aunque los estadounidenses se nieguen a aceptarlo. Pero bueno, todo el Fondo Monetario Internacional señala que van a recuperarse en la segunda mitad del año, algo que honestamente no veo cómo va a suceder eso. Todavía la demanda estadounidense está bastante floja y la es que la inflación sigue muy alta y bueno, ya siguen empezándose a ver más cosas preocupantes, como por ejemplo el aumento de las carteras vencidas de los créditos que tienen los estadounidenses y otro tipo de indicadores más. Pero no solo eso, también en Europa ya empezó a afectar finalmente mucho el tema de las sanciones en contra de Rusia y la crisis energética y de gas que provocaron estas. Ya también se fueron realizadas a la baja todas las pronósticos y proyecciones. Y es que hay muy pocos países que podrían tener un buen crecimiento. Por ejemplo, es insólito que España señalen que va a tener un mayor crecimiento. Pero bueno, al margen de este tipo de cosas, medio extrañas realmente que saque el FMI. Por ejemplo, vemos como potencias como Alemania, como Francia, como o el Reino Unido, pues están en un lugar donde van descarrilándose. Lo interesante aquí es que China también aparece no muy bien, aparece mal, porque la verdad es que el manejo de la pandemia del China ha sido muy fuerte para en contra de su economía, ¿no? Y bueno, ahora que también está la posibilidad de que se desate un nuevo frente de batalla y más sanciones, nuevas sanciones en contra de China de parte de Estados Unidos, pues las cosas podrían al final volver a impactar fuerte a China. Más claro también en Estados Unidos, pero también China sería impactado. Entonces, sí es relevante esto. Y bueno, en general, con los pronósticos del FMI, vemos que las cosas van de mal en peor. Y que bueno, contrario a lo que todo el mundo suponía, que ya en esta hebra de la pospandemia, que iba a haber un tremendo boom, una gran recuperación después de 2 años de estar encerrados y de, bueno, al final no prácticamente ahorrar todo y estar desesperados por gastar. La realidad es que pues el muy mal manejo que han hecho el occidente en los temas de Rusia y Ucrania como China y Taiwán, pues han provocado que las cosas vayan de mal en peor. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Amigos del Chapucero USA, pues literal sorprendió a todos el Fondo Monetario Internacional, esta institución financiera con sede en Washington que surgiera allá por los tratados del Bretton Woods en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en 1944, encargada de las políticas monetarias, de las políticas cambiarias y también de evaluar las proyecciones de crecimiento de los países desde entonces, emite su proyección de crecimiento para el año 2022, el resto, lo que queda del año, los últimos 5 meses, y prácticamente sorprenden los siguientes datos. Los países que están enfrentados con Rusia, los países salvo España y salvo el Reino Unido, los países que están enfrentados con Rusia por el tema de la guerra tienen proyecciones de crecimiento por debajo de sus expectativas, sin que necesariamente sea tan negativo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es muchísimo más bajo de lo que esperaba crecer la potencia mundial. Incluso México crecerá más que Estados Unidos, que Alemania, que Francia, que Japón y que la misma Rusia. Y es que la proyección que da el Fondo Monetario Internacional en sus distintos medios de comunicación oficiales es que Estados Unidos crecería a un 2.3%, Alemania con toda la crisis del gas, Nacho, 1.2%, de los fuertes es el que crecería menos, sobre todo por encima de Rusia únicamente, que crecería a menos 6.0%. Pero en el caso de Rusia, aunque es escandaloso que crezca a menos 6%, en realidad la proyección era que crecería a menos 12%. Entonces, prácticamente las sanciones han fracasado porque no lograron hacerlo de crecer todo lo que esperaban. Lo que podemos apreciar acá
es que decíamos México estaría creciendo 2.4% de acuerdo con esta proyección del Fondo Monetario Internacional, por encima de Brasil, que crecería a 1.7%, por encima de Rusia, y los únicos dos BRICS que crecerían más que México, porque incluso México crecería más que Sudáfrica, 2.3% hasta la parte inferior de la pantalla. Prácticamente México crecería más que los otros BRICS. Solo India y China, que tienen crecimientos imponentes del 7.4% en el caso de la India. Nacho, y esto es bien importante, porque la India, si ha habido un país que ha aprovechado el problema que traen los europeos, Estados Unidos y Rusia por el tema Ucrania, es la India quien le ha seguido comprando gas, le ha seguido comprando petróleo y lo ha revendido a los mismos europeos junto con otros hidrocarburos y otros productos, lo cual mantiene las finanzas de la India bastante sanas, y eso también nos ayuda a entender por qué Narendra Modi, el mandatario de la India, es uno de los mandatarios mejor calificados en la historia de ese país, y también en el tiempo presente de los mandatarios contemporáneos. Generalmente siempre sale en primer lugar por encima de López Obrador, presidente de México, o de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, o incluso de del mismo presidente Vladimir Putin, que aparece generalmente entre el cuarto o el quinto lugar. En el caso de China, China no tendrá ya en lo que resta del 2022 un crecimiento parecido al de la India, porque antes las cosas estaban al revés, porque China tiene una política de COVID cero, de tolerancia cero al COVID, y hemos estado viendo los diferentes brotes de cientos de personas en algunas provincias chinas, y el gobierno chino decide cerrar totalmente la provincia con millones de personas que paralizan la economía sectorialmente y también geográficamente. Por lo tanto, pues las perspectivas de crecimiento de China han estado por debajo. Cuando vemos que otros países tienen un crecimiento importante, también Arabia Saudita. Arabia Saudita 7.6% con la crisis de los hidrocarburos, lejos de seguir produciendo lo suyo propio. Lo que está haciendo Arabia Saudita es también comprarle petróleo barato a Rusia, que está más barato que el que tienen los mismos árabes incluso, y se lo están revendiendo a precio del mercado a los europeos. Lo gracioso, lo irónico de todo esto, Nacho, es que los europeos no le compran el petróleo ruso a Rusia, le compran el petróleo ruso a la India o Arabia, que se los vende más caros. No le compran el gas a Rusia, pero se lo compran 40% más caro a Estados Unidos. En consecuencia, salvo España, que tiene una tasa muy importante de turismo, e Italia, que crecería al 3%, España al 4%, los demás países europeos enfrentados con Rusia la están pasando muy mal. Además, la eurozona tiene un 9.6% promedio de inflación, y entre ellos hay como 5 países que están ya en los 2 dígitos o arriba de los 2 dígitos, me refiero en más de 20% de inflación. Los bálticos más Polonia, y bueno, si a esto le sumamos un actor que no es de la Unión Europea pero que sí es socio de la OTAN, Turquía tiene perspectivas de crecimiento de 1.2%, pero además tiene una inflación de 82%. Para que la gente se dé una idea, una inflación bien manejada, de acuerdo a los economistas, tú eso lo sabes mejor que yo, querido Nacho, porque eres economista, vaya, una inflación bien manejada se estimula entre los 2.7% y los 3.2%. Tener 82% es prácticamente descontrolado, junto con la economía de Argentina y otras economías. Y las últimas proyecciones de crecimiento en perspectiva comparada nos dice que prácticamente lo que se conoce como economías avanzadas, mira el triste futuro que le espera a Estados Unidos, al Estados Unidos de Biden, del Biden que juró que iba a destruir a Vladimir Putin. Estamos hablando de que si en 2021 crecía en 5.7%, en 2022, con la recuperación económica después de volver a la normalidad post pandemia, en 2022 2.3%, y mira la perspectiva de crecimiento para el 2023, 1%, Nacho. La zona del euro también tristemente en su confrontación, y digo tristemente para la gente de a pie, que creía que esto no le iba a tocar, 5.4% en 2021 con la recuperación económica, 2.6% en promedio la zona del euro, y 1.2% para 2023. Alemania está en la calle de la amargura, porque apenas se venía recuperando en 2021, justamente de la época post pandemia. Se le viene la crisis energética por encabezar las sanciones en Europa en contra de Rusia. Se va a quedar sin gas seguramente en algún momento del otoño.
y su perspectiva de crecimiento 1.2%, pero para el 2023 es todavía peor. 2023 será un peor año para Alemania, para Francia, para Italia, que decrecerá del 3% al 0.7%. España, que decrecerá del 2022, que no se veía tan mal su crecimiento, al 2023, que bajará de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional al 2.0. No es Russia Today, no es Sputnik, no es La Jornada, no es Telesur, no son medios críticos del occidente, son las mismas fuentes occidentales, y qué mejor fuente que la mismísima organización llamada Fondo Monetario Internacional con sede en Washington. El Reino Unido, que gozaba de cabal salud después de la pandemia, bueno, en 2022 3.2%, y mira el 0.5% la perspectiva de crecimiento para el 2023, mientras no se solucione el tema de Rusia. Igual Canadá. Canadá en este momento se percibe que crecerá más que México, casi un punto porcentual, pero en 2023 se estima que nada más crecerá un 1.8%. En el caso de los BRICS, bueno, de Rusia tiene un crecimiento también de menos 6 puntos porcentuales en 2022. Para 2023, menos 3.5. Lo que sigue haciendo Rusia es acotar el decrecimiento por el tema de las más de 10.000 sanciones que tiene. En el caso de Brasil, si bueno, ya su crecimiento iba a ser magro en 2022, de 1.7%, caería hasta 1.1%. Y México se estima que por la crisis de los hidrocarburos, también para 2023 crezca nada más en 1.2%, es decir, un punto porcentual menos. Sin embargo, estaría mejor que muchos de los países de Europa que tienen esta fuerte crisis con Rusia. Y bueno, el que va en auge y se mantiene es Nigeria, cuya economía nada más quería un 0.2%, pero se mantendría en 3.2% en su crecimiento firme. Arabia Saudita disminuiría, pero se mantendría en 2023 en 3.7%. Y bueno, vemos que un futuro parecido es el que tiene China y la India, que sobre todo la India mantendría una dinámica de crecimiento bastante fuerte. Nacho, hasta aquí mi análisis. Como podrás ver, la guerra en Rusia no les está conviniendo, aún así insisten que las sanciones es por ahí, y bueno, pues con estos efectos negativos. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.